Bueno, muchas gracias. Un placer venir. Hay tanta gente ahí parada. Eh, la verdad que me vienen invitando hace rato y nada, siempre tuve ganas, pero me viene pasando que por ahí son muchas las actividades, más ahora que vienen las elecciones, y por ahí cuesta como terminar de armar, ¿no? Pero bueno, se dio. La verdad que los chicos de Nuevo Encuentro fueron muy vocacionales en insistir en abrir este espacio. Yo vengo a esta ciudad hace años, una vez por mes seguro, porque doy un curso en la Facultad Libre de Rosario, un proyecto hermoso en el que estoy hace añares. Y bueno, así que nada, eso. Me vine un poco más temprano porque tengo la clase a las 7, 8 de la noche, y se pudo dar. Constelaron los astros, digamos. Alguien me preguntó qué pensaba de la astrología, si estaba llegando y me metieron. ¿Y vos qué pensás de la astrología? Es algo que me encanta la astrología. Soy geminiano, con ascendente en Libra, luna en Piscis, Plutón en 12, los cagué con eso. Pero, digamos, pasa mucho, digamos, esto de... Me las tengo que ver, y tiene que ver con la divulgación de la filosofía en estos momentos, con preguntas de ese tenor. A mí me pasa mucho, me pasó hoy que paramos, vine en un auto, y paramos en una YPF, y una vez más, digo, me asaltan, entre comillas, diciendo: vos que sos filósofo, ¿no? Tipo, vos sos el filósofo de la televisión, vos que sos filósofo, punto y coma. Yo les juro que me pueden preguntar cualquier cosa. Desde quién se va a ir al descenso este año, no toquemos ese punto. Pero cualquier cosa. Pero eso es lo que le pasa a la filosofía. Vieron que Aristóteles definió la filosofía como la ciencia que estudia el ser en tanto ser. Y como todo es, entonces todo te cabe, ¿entendés? En el campo, a un psicólogo no le preguntan de todo, le preguntan una parte, a un médico. A los que hacemos filosofía somos como todólogos, tenemos que tener como respuesta para todos, y lo peor es que la tenemos, pero no porque lo sepamos, sino porque básicamente esto es un arte del chamullo, digamos, pero hay que saber, porque chamullar. Yo me acuerdo cuando era profesor de secundaria, estuve de 20 años dando clases en secundaria, y era como un enfermo de que los chicos aprendan a escribir, ¿no? Entonces, siempre tenía esa cosa de los alumnos que me decían: no, pero es un quilombo, qué difícil. ¿Cómo se aprende a escribir? ¿No? Yo tenía como una fórmula vacua, ¿sí? Que decía algo así como: ¿cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a escribir? Escribiendo. Así que escribí. Y después escribís y lees. Bueno, y era como, siempre en los exámenes era desaprobado. Era insoportable yo corrigiendo, porque siempre le ponía falta. Incompleto, falta, incompleto, falta. Después cuando ahondé en mi terapia, me di cuenta que me estaba como vengando de un problema, de mis traumas existenciales, que tiene que ver con mis carencias, mi indigencia, mi falta estructurante, que entonces veía a todo el mundo en falta, ¿no? Y les ponía falta, falta, y todos me decían: ¿qué falta? Yo decía: no está suficientemente explicado. Si yo te pregunto, no sé, analizá las contradicciones del estado de bienestar, y nada, y me tiraban un cuadro, me decían: estas son las características. Yo di mucho tiempo una materia en la Universidad de Buenos Aires que se llama Sociedad y Estado, que es como una mezcla de filosofía, ciencia política, sociología. Y era como que faltaba la explicación. Yo soy un obsesivo de la pedagogía. Entonces, si no escribís algo donde explicás, ¿no? Yo tengo como ese mote que es, o sea, lo que escribís lo tiene que leer tu mamá, que no tiene la más puta idea de qué es lo que estás estudiando, y entiende. Si tu examen lo lee tu vieja y no entiende lo que escribiste, no sirve. Ahora, si lo lee y lo entiende, es como que estamos en buen camino, digamos, ¿no? Y entonces muchos me preguntaban: ¿y cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace?
Estoy tratando de explicar, vuelvo a la ventana, el tema del chamullo. Digamos, que acá hay una prueba clara, ¿no? Pero, ¿y cómo se hace? Yo les decía lo siguiente. Escribí una idea, punto seguido. Volver a explicar. No, pero ya la expliqué. Pero volver a explicar con otras palabras. Bueno, pero estoy diciendo lo mismo. Exacto. Decí lo mismo con otras palabras. Eso se llama asociar. Eso se llama función asociativa del lenguaje. Eso se llama pensar. ¿Alguien cree que pensar es otra cosa? ¿Alguien cree que piensa desde la nada? ¿Alguien cree que es original cuando piensa? ¿Alguien cree que cuando piensa está creando ideas? ¿Creando ideas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Dioses que creamos ideas? O sea, repetimos ideas de otros que van cuajando en nuestro consciente, en nuestro inconsciente, vamos más o menos tirando, y el que tiene más memoria saca ideas que tiene, el que está como más distendido asocia mejor. Escribí lo mismo, con otras palabras. ¿Saben lo que sucede ahí? Se abre. Y mira, apareció una idea que no estaba en la oración anterior. La quise explicar con otras palabras, nada más, y apareció una idea nueva. Digo, ¿alguien piensa que crear es otra cosa que eso? Digamos, hay que ser muy omnipotente para creer que uno puede crear desde la nada, digamos. Estamos todo el tiempo resignificando. Entonces, digo, para mí la filosofía tiene algo de eso, todo el tiempo. ¿Qué hace? Busca provocar perspectivas diferentes a las usuales. Pensar lo mismo desde distintos lugares. Cuando a mí me invitan a los programas de tele, nada, un garrón, en algunos casos, en otros no. Tuve situaciones fuertes, digamos, como haber estado en el medio de una discusión entre Moria Kazan y Romina Mangel. Nada. Pero bueno, tuve peores que esa, ¿eh? Tuve peores, como en un debate con el diputado Alfredo Olmedo sobre matrimonio igualitario, donde yo me senté, era el momento que se estaba por votar la ley, me senté con María Rachid, que era una de las dirigentes que sostenía la ley, y me pone un pin que decía, yo apoyo la ley de matrimonio igualitario. Empieza el programa y Olmedo me mira y me dice, ustedes los putos. Y yo no tenía ganas de que se sepa ni de dar explicaciones acerca de mi condición sexual. O sea, ni que era, ni que no era, ni que soy, ni nada. O sea, pero me traumé. Quedé tarado, me quedé pensando, ¿qué hago? ¿Digo si soy, no soy, que no soy? Que, ay, está viendo mi mamá, pensé. Y peor, está viendo mi hija, pensé. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y en el medio me dice, ¿y usted qué piensa, el coordinador? Y yo es como que estaba como en ese debate interno, entonces no sabía qué decir. Y dije, no, Heidegger. Y Olmedo me cruza y me dice, ¿qué Heidegger ni Heidegger? La gente la tiene clara, el pito entra en un agujero, ustedes no pueden defender otra cosa. Y yo dije, ¿para qué estudié filosofía? Trágame tierra, pero bueno, la tierra no me tragó, ¿entendés? Dios no existe. Esa fue la prueba, porque si hubiera existido me hubiese salvado. Nada, como que... No me acuerdo por qué llegué a esto. Pero les iba a contar algo, no, porque en el título dice comunicación. Entonces asocié comunicación, tele, vamos por acá. No, volviendo, ahora me meto de lleno en la charla, pero digamos, hay algo, esto, de cuando a mí me llaman, ya me acordé, cuando a mí me llaman a programas de televisión para hablar, yo siempre tengo esa duda, porque en la televisión te preguntan ¿en tanto qué? ¿En tanto qué te llaman? ¿En tanto que haces filosofía? ¿En tanto un boludo más? Que sos conocido y entonces te llaman. En tanto que digas lo que ellos necesitan que uno tenga que decir, porque en realidad ir a la tele es entrar en un dispositivo previo que establece roles ya predeterminados, donde ya vas y no importa, nadie te escucha. Vos entrás a un determinado tipo de formato, donde estás de un lado o del otro,
o entras para explicar o para que te puteen, depende del juego y el programa al que vayas. Entonces es como que, nada, vos te estás preguntando en tanto que vas. Yo siempre me repito a mí mismo que si alguien me hace una pregunta así como en lo público, lo que importa es que hable desde la filosofía. ¿Y qué es hablar desde la filosofía? Porque en tanto Darío me preguntan, ¿qué opinas de las elecciones del 27 de octubre? Como le preguntan a todo el mundo. Y nada, yo soy peronista, ¿qué voy a decir? Y que gane Alberto. Pero eso lo puede decir cualquiera, o sea, ¿por qué lo tengo que decir yo? O sea, ¿por qué tengo prioridad? Porque tengo otra cosa, pero lo que importa es la otra cosa. Lo que importa es la otra cosa. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace alguien que hace filosofía? ¿Qué es lo distinto? Te preguntan, ¿qué pensás del amor? O sea, ¿qué es lo distinto? ¿Qué es lo distinto? Yo creo que la filosofía es una batalla contra el sentido común. Lo que es de distinto, lo que nos propone en todo caso la disciplina, no es ni ser mejores, ni más verdaderos, ni nada. Es otra forma que hace al lenguaje de la filosofía. Se llama deconstruir. Hoy para mí la filosofía básicamente es un ejercicio de deconstrucción. No hay otra manera de hacer filosofía para mí, ¿eh? Si le preguntas esto a un titular de metafísica de la Universidad Católica, te va a decir de construir las pelotas. Es decir, reconstruir un mundo que ustedes están deconstruyendo, destruyendo, subvirtiendo. Y entonces van a proponer otra cosa. Volvamos a las fuentes, a la Biblia, a Santo Tomás y a todo eso. Y está todo bien, digo, ellos también hacen filosofía, digamos. No hay una manera única de hacer filosofía. En todo caso, hay una disputa por ese campo de saber. Pasa también en ciencias políticas, pasa también en sociología. Y no está bueno tampoco, creo yo, haciéndome el democrático, que haya una única versión que se imponga como la única. Pobre facultad en la que haya una única línea. Y uno no pueda de algún modo contraponer posturas. Digo, uno crece en esa contraposición de posturas. Y aparte, aunque suene naif, uno aprende más en el encuentro con el otro, o sea, no con lo que uno ya sabe de antemano o con las ideas que uno ya piensa. Así es fácil, yo qué sé. A mí me encanta juntarme con los deconstruccionistas. O sea, es como una especie de paja en grupo, ¿no? Para decirlo académicamente. Pero, o sea, es medio perverso igual la imagen de la paja grupal en círculo. Tipo, te toca a vos, te toca a vos, te toca a vos, te toca. No vuelvo de acá, ¿no? No hay retorno. Digo, lo importante es... no, porque acá se asocia, voy a decir algo que está mal. Ahora voy a dar una charla a fin de octubre con Luciana Pecker sobre deconstrucción del amor y uno de los temas que elegimos es la paja. Y porque tenemos dos posturas muy diferentes y vamos a tener como un debate. Pero, digamos, en relación a eso, hay una asociación histórica de la masturbación como lo improductivo, ¿no? Porque la paja es como que no reproduce, hasta ahora, yo qué sé. No sé, pero como que no da, ¿sí? Entonces, la asociación, así, la connotación que tiene el término paja, uno de los tantos tiene que ver con lo improductivo. Desde ese lugar, como que no sale algo, ¿no? Nuevo, distinto, terminás ensimismado. Yo en esa charla con Luciana, que vamos a ver a fin de octubre, voy a defender justamente por eso mismo, ¿no? Porque defiendo la improductividad como una manera de pelearse contra la productividad generalizada de las sociedades de consumo capitalista. Hacerse la paja es una manera de ir en contra del capitalismo. Cualquiera, ¿no? Pero chamullo, ¿vieron? O sea, siempre llegás a algún lado. Y entonces, ¿cómo justificás cualquier cosa? ¿No? Digo, desde esa perspectiva, es el encuentro con el otro el que te saca, ¿no? Y te permite como ver otras ideas y a ver qué tomás de esas otras ideas. Yo creo que el que hace filosofía lo que busca es provocar un lugar distinto. Por
eso muchos de ustedes, seguramente, sin estudiar la carrera, muchas veces se ven en ese lugar, que es, quiero analizar algo, pero no analizarlo con el guión ya escrito por otros, sino ver de qué manera puedo yo encontrar un abordaje que no sea el usual, o sea, un abordaje inusual, un abordaje que no está de algún modo legitimado. Por eso las preguntas de la filosofía a veces suenan como a raras, a extrañas, a que no vamos... Muchas veces me dicen eso, no vas al hueso. O sea, le das 1000 vueltas, te vas a la mierda. Te preguntan por el macrismo y empezás con la República de Platón. Y sí, digo, porque para hablar del macrismo desde la política, pregúntenle a un politólogo. Digo, ¿qué es lo específico que puede proponer la filosofía como punto de vista distinto? Ese es el lenguaje de la filosofía. Para mí la deconstrucción es muy propia de nuestra manera de trabajar. La filosofía, primero y antes que nada, es un género literario, ¿sí? Es un lenguaje. Es una manera de escribir, una manera de pensar, que tiene ciertos métodos discutibles o ciertos propósitos distintos a otros. Para mí lo más cercano en términos de formato, en términos formales, es la poesía. Vos reconocés a la poesía por su forma. Con la filosofía pasa lo mismo. Vos la reconocés por su forma, hay una forma. Vos leés un libro de un periodista y decís, bueno, lees un libro de un periodista que se pone a hacer filosofía y decís, hay filosofía, ¿por qué? Porque ahí hay una búsqueda distinta. ¿Qué hay en la filosofía? Un ejercicio infinito del preguntar. No dar nada por supuesto. ¿Saben que la palabra supuesto significa lo que está por debajo del opuesto, subpuesto? No dar nada por supuesto. Estar siempre como evidenciando los supuestos. Por eso para la filosofía nada puede ser obvio, porque detrás de todo lo que se presenta como obvio hay siempre supuestos ocultos. Entonces sacarlos a la luz. Mostrar, y juego con esa metáfora, mostrar que lo que se nos muestra a la luz siempre encubre. Lo que se ve a la luz, lo que tapa, lo que desarma son las sombras que esa luz también genera. Por eso dice Nietzsche que la filosofía tiene que ser siempre extemporánea. O sea, ¿qué es extemporáneo? Como que no puede estar, digamos, iluminada por las luces de su tiempo, las luces de la actualidad. Ser extemporáneo no es estar fuera del tiempo. Ser extemporáneo es jugar con el tiempo. Pero mal, como, viste que, no sé, recibí un llamado extemporáneo. Me llamaron ayer a las 3 de la mañana, o sea, inoportuno sería extemporáneo también. Tiene que ver con tiempo la palabra, extemporáneo, contemporáneo, son todas palabras que tienen que ver con el tiempo. Pero esa extemporaneidad te coloca en un lugar de inoportunismo, la filosofía inoportuna. Digo, rompe las pelotas, ¿no? Digo, inoportuna es de ese lugar, es molesta por el tipo, el modo en que pregunta. Por eso, digo, hay el ejemplo más fácil, ustedes lo saben, sin saberlo, que es, digamos, no sé, nuestros problemas vinculares afectivos. El amor y toda esa garompa atómica que nos tiene tomados al pedo. O sea, estoy cada vez más convencido, si Dios me diese la posibilidad de elegir un padecimiento menos, tipo, volvés a nacer, pero hay una cosa que te saco. ¿Cuál? El amor. Pero no me cabe ninguna duda, o sea, no lo negocio, ya está. Pero y todo lo bueno te lo regalo. Te lo regalo porque en la balanza siempre perdés. Este es un mensaje optimista. Primavera, es que mucho sol no hace otra cosa que meterse, digamos, para adentro, ¿no? Es tremenda la religión primaveral, ¿no? Y el mandato de ser feliz en septiembre me tiene podrido. O sea, porque además es ahora que hay que ser feliz, porque entonces, ¿cómo vas a salir a la calle con este sol con cara de orto? Yo salgo feliz los días de lluvia. O sea, el otoño, yo qué sé. Pero está todo bien, bueno, no importa. Me parece que esto, digo, el ejemplo es claro, el ejemplo del amor.
Quiero entender por qué me va como el orto en el amor. ¿Qué leo? ¿Quién me tira una? Platón. Pero ¿cómo Platón me va a decir algo? Ahí él levantó la mano, grosso. Era una pregunta retórica igual, pero todo bien. Platón escribió El banquete, que es un libro sobre el amor a principios del siglo IV a.C. ¿Qué mierda puede servirme un libro sobre el amor en tiempos donde no solo no había WhatsApp, que yo no entiendo el amor si no es a través del WhatsApp, porque es clave hoy para entender, todo va cambiando, las formas de experimentar el amor, porque todo va cambiando en términos de la materialidad de la época. La materialidad de la época es fundamental. ¿Cómo voy a entender el amor leyendo un libro donde no solo es una época que no había WhatsApp, sino que no había luz, ni electricidad, ni shampoo? O sea, ¿entendés? Y que era lo mismo. Que aparte es un libro, El banquete, donde se habla del amor homosexual, básicamente. Pero mis problemas vinculares son heterosexuales. ¿Cómo me va a servir ese libro? Un libro escrito en otro tiempo que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, ningún libro me ha servido más para entender mis problemas afectivos que El banquete. ¿Por qué? Porque es otro lenguaje. Eso es la extemporaneidad de la filosofía. Bueno, está la teoría del amor platónico. Ni más ni menos. Todos ustedes hablan de amor platónico y muchas veces saben que gran parte de nuestros problemas afectivos tienen que ver con eso que más o menos intuimos que es el amor platónico. Está en Platón. Ahora, si te duele la panza, no vas a ir a ver cómo curar una cagadera leyendo un libro de Aristóteles. Obviamente. No vas a buscar, digamos, respuestas científicas en el libro de los científicos antiguos. Pero en la filosofía sí. Qué raro, ¿no era una ciencia la filosofía? No. ¿Y no era la madre de todas las ciencias? Sí, la madre, pero... Qué rara esa definición, ¿no? ¿Qué? ¿No es una ciencia la filosofía? Y no. Para mí la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia. De hecho, si digo que la filosofía es un género literario, la vivo más como literatura. Ahora, vos decís esto en la Facultad de Filosofía y te matan. Porque hay como una convicción de que la filosofía... ¿Está acá la Facultad de Filosofía? No, esto es... Bueno, no me invitan, ¿no? De la Facultad de Filosofía no me invitan. Pero porque hay otra concepción de la filosofía como búsqueda de la verdad, ¿no? Como fundamentación estructural de todas nuestras certezas. Pero esta es otra lógica. Lo extemporáneo es fundamental, nos ayuda mucho y aparte nos distiende. A mí me parece que una de las grandes estrategias del sentido común no es solo la construcción de las certezas que después repetimos, sino también la construcción del lugar en el que uno después se cree que está cuestionando ese sentido común. El sentido común es tan astuto que hasta crea sus propias resistencias, sus propias formas de ser, digamos, antinómico con lo que se supone que el sentido común baja. Y me parece que ahí la filosofía le escapa a esa dialéctica de un sentido común que también construye el antisentido común. A veces estar en contra del sentido común no deja de ser una forma de avalar y reproducir el sentido común, porque uno termina como envuelto en toda una serie de dispositivos así, digamos, categoriales previos. Uno cree que piensa por sí mismo, que va llegando solo a sus propios cuestionamientos y termina siempre como inmerso en esas molduras previas. ¿Cómo salir de ahí? A veces se sale del modo más imprevisible, ¿no? Como hacían los surrealistas, por ejemplo. Rompiendo la lógica, rompiendo lo esperable, rompiendo lo que se expecta de nosotros.
¿no? Es como... Es difícil, ¿no? Digamos, es muy difícil salirse de hasta un lenguaje que ya condiciona una manera de hablar. Lo del lenguaje es tremendo lo que sucede con el lenguaje, ¿no? Que uno cree que habla el lenguaje y que uno dispone de las palabras para decir lo que quiere, y ni bien te pones a pensar, te das cuenta que todas las palabras tienen un significado previo que uno no eligió, y que uno cuando utiliza una palabra que ya tiene un sentido que uno no decidió. Y uno dice, entonces no es que digo lo que quiero, uso palabras que ya tienen un significado, que otros eligieron. Entonces no digo lo que quiero, pero por lo menos las combino como quiero, y ahí está mi libertad. Ja, 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 ja. ¿Las combino como quiero? Hoy, siglo XXI, después de estudiar lingüística, psicoanálisis, pensar que uno combina las palabras como quiere, cuando uno combina las palabras respetando la acción coactiva y normativa del ejercicio legal de disciplinamiento más contundente que ha creado lo humano, que es la gramática, que es básicamente una especie de legislación autodisciplinante que coacciona permanentemente el buen uso y que ninguno de nosotros se anima a transgredir porque ninguno de nosotros quiere verse transgrediendo la ley de la gramática. O sea, es la envidia de la policía la gramática, ¿entendés? Nadie la quiere transgredir, o sea, es como genial. Nietzsche dice por ahí, nos habremos desembarazado de Dios, pero seguimos siendo esclavos de la gramática. Dice Nietzsche, mucho peor el condicionamiento, porque uno cree que habla el lenguaje y es el lenguaje el que nos habla, en definitiva. Cuando decimos que es el lenguaje el que nos habla, lo que estamos diciendo es que uno termina repitiendo o siendo parte de una estructura previa, lingüística, con leyes previas que ya determinan el buen uso, y lo que hace uno es de algún modo ser un caso más en esa serialización de producción del saber. Un horror. ¿Qué hago frente a eso? Y ahí hay que distender. Un vodka, por ejemplo, ¿no? O por algo el surrealismo buscaba en su momento, digamos, siglo XX, primeras décadas, buscaba directamente pelearse con el lenguaje, ¿no? Y vieron las reglas para crear un poema surrealista. Que cada palabra no tenga una poronga que ver, decían, con la palabra que sigue. Y si tiene que ver, borrala y escribí otra. Pero había como un acto irreverente de pelearse contra el lenguaje. La filosofía por ahí no llega tanto, pero busca eso. O sea, busquemos un punto de vista que no sea el usual, ni el que se espera que uno diga. Entonces, un último ejemplo, digo, con el amor. Cuando uno dice, ¿qué es lo que, por dónde no vamos cuando hablamos del amor? Y por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría asociar el amor, no sé, con la economía? Vamos por ahí. Vamos por ahí. No es que lo saqué de la galera. Digo, vos empezás a pensar algo que ya está siendo pensado desde un lugar. Ahora vamos a ver una de las frases claves de lo que traigo para charlar sobre esto, que es la frase que trae el feminismo, que es lo personal es político. La frase de lo personal es político básicamente lo que hace es, digamos, deja exento al amor de condicionamientos o intereses propios de lo económico-político. Entonces, ¿qué mierda tiene que ver el amor con la economía? Si el amor tiene que ver con lo personal y en lo personal yo soy yo. Yo soy yo es como de las frases a incinerar, ¿no? Tipo, porque es creer primero que hay un yo, que el yo es único, que uno puede además escindirse y volver sobre sí mismo, no saben todos los presupuestos que hay ahí. Pero digo, hacer un planteo donde se asocia el amor con la economía es como sacarlo del sentido común, porque no nos enseñaron eso. No nos enseñaron eso hasta que te das cuenta, haciendo esta lectura, que tu vieja, cuando eras chico, chica, te decía, bueno, a vos te conviene, Darío, conseguir una chica. ¿Cómo conviene? ¿Conviene? Conviene con M y B larga, porque es como, ¿conviene?
Yo elijo porque me conviene. ¿Eso es el amor? Cagué. Pero ¿quién no lo piensa así? Y a las nenas chiquitas que le dicen, y cuando seas grande, tu manera de ser feliz, ¿cuál es, mi amor, hijita mía? Vas a alcanzar la felicidad enamorándote, conociendo al príncipe azul, que es un pitufo, ¿no? Porque el príncipe azul, el pitufo de... ¿Vieron el...? Hay un... Acá me voy a la mierda. 2. Me voy a la mierda 2. Hay una película de los pitufos porno. Búsquenla, que es tremendo. Tienen unas espadas los pitufos, pero... Mirá qué diferente, ¿no? Agarrás de chiquito y le decís el pitufo, ya cambia un poco. No hay economía. No hay ni siquiera economía, sino que ahí ya hay una relación de poder. Hay política. No hay lugar más político que ese. No hay lugar más político que cuando una madre o un padre le dicen a una hija de 5 o 6 años que la felicidad la va a encontrar en ese príncipe azul. Y al hermanito no le dicen que vas a encontrar la felicidad en ¿quién? La princesa Rosa. No hay. ¿Vieron que no hay un paralelo del príncipe azul para los varones? Los varones no tenemos un modelo. O peor, el modelo es tu vieja. Que es tipo, aparte es tipo Mirta Legrand, el modelo de es una mezcla de tu vieja con actrices porno, diría, ¿no? Pero no hay un modelo. Pero porque al varón no le falta nada. Entonces no tiene que completarse como si la nena que está construida desde un lugar de la carencia. Miren si no va a haber política ahí. Ahora, ¿por qué cuando decís esto sale toda la reacción protofascista conservadora a decir, ustedes están politizando la familia, o están politizando las cosas, los lugares puros, espontáneos, amorosos? ¿Por qué? Porque visualizamos que hay relaciones de poder en el amor. ¿Lo conocen a mi hermano? Mi hermano, que es periodista, él no lo conoce, es periodista de policiales. Se llama Mauro Zeta. Te juro. Es divino. No parece, pero... sí. Mi hermano me acercó un estudio de él hace 2 años donde se hacía todo un análisis donde era más o menos como que el 90%, 80 y pico, no me acuerdo el número, el 90% de los femicidios que habían ocurrido ese año, en algún momento el asesino decía que la decisión la había tomado por amor. Mira si no va a ser político el amor. Bueno, eso no es amor, dice uno. Eso no es amor porque el femicida en realidad recubría con la palabra amor otra cosa, ¿no? Una relación de poder exacerbada que termina directamente en la apropiación de la vida de su pareja o de quien sea, de la mujer, ¿no? Ahora, cuando uno dice eso no es amor, ahí la caga, porque lo que tenemos que, al revés, es deconstruir por qué hay un uso del amor que justifica que un 90% de los femicidas crean que es por amor. Pues eso es el sentido común. Que después se reproduce ya cada vez menos cuando los medios, que muchos de los que están acá que estudian comunicación analizan, dicen, bueno, fue un crimen pasional, ¿no? Y colocan de nuevo ese femicidio en otro lugar, en esa relación semántica con el amor. ¿Qué es deconstruir? Para mí, la deconstrucción hoy, filosóficamente hablando, es el lugar, o sea, es la filosofía de izquierda. Si me preguntan, ¿qué es ser de izquierda hoy? Deconstruir.
Bueno, pero y los círculos ortodoxos del marxismo tradicional te van a decir que no. Todo bien. Que digan, cada uno, digamos, no es que estoy haciendo una, digamos, estoy fundando nada, estoy simplemente dando una opinión, evidentemente, y creo que a mucha ortodoxia le falta justamente deconstruirse, ¿no? Deconstruirse es ser de izquierda, ¿sí? Con esa imagen de a la izquierda de la deconstrucción está la pared, ¿no? No hay hoy, ¿sí? Para mí, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque ¿qué es deconstruirse? Deconstruir no es... Bueno, primero está de moda la palabra, ¿no? Yo me di cuenta que estaba de moda, hablando de Mirta Legrand, un domingo al mediodía de resaca, ¿no? ¿Qué haces domingo al mediodía de resaca para salir de la resaca? Te clavas un Mirta Legrand. Prueben. Es como que, viste que la resaca es como el cerebro aprisionado, como que está tomado el cerebro, y de repente ves lo que están discutiendo ahí y haces tipo, no puedo creer, ¿no? Es como, se te ordenan los jugadores, pero tipo, porque no puedes creer. Y entonces estaba viendo a Mirta, 2 de la tarde, abrí medio ojo, prendo, y lo veo al Coco Silly. Lo tienen, ¿no? Y el Coco Silly, Mirta le dice, me dijeron, Coco, que estás de novio, le tiró como, me dijeron, Coco, que estás de novio con una chica feminista. Justo vos, Coco, que la cátedra del macho 1, 2, 3 y 4, ¿no? Porque... Y el Coco le tira y le dice, sí, es cierto, Mirta. Es que me estoy deconstruyendo como macho, tira. Yo acabé en ese momento. Fue como... Era como... Empecé como a saltar arriba de la cama, ¿viste? Tipo... Mis amigos de la academia, con los que tenemos un grupo de WhatsApp, son 6, ¿no? Todos diciendo... Yo mando como el fragmento y todos diciendo... qué horror, qué horror. La palabra de construcción en la mesa de Mirta. Qué horror, decía. Para mí era como que llegamos. Pero es un gran debate, el debate sobre la divulgación. Para mí era llegamos y hasta, digamos, perdón, ¿no? La usó bien el Coco. Es discutible todo de cómo los usos de las palabras, pero en ese caso, aparte explicó qué significaba. Creo que se peleó ya. Porque fui al programa de él después, al de radio, y le recordé esa escena y me dijo, ya me peleé. Digo, pero seguís siendo, digamos, o sea, te seguís deconstruyendo como obvio, me dijo. Obvio. Aparte que me iba a decir a mí, ahí. Pero la usaba bien, y aparte me parece fundamental que esos términos circulen. Que circulen. Digamos, nadie porque escucha la palabra de construcción en la mesa de la señora Mirta Legrand se va a recibir de licenciado en filosofía o en letras. Pero va a verse apropiado de una categoría que sale de estos lugares de la academia y que tienen una implicancia social y política directa en la ciudadanía. Si no, es paja. Si no te quedás ensimismado en investigaciones endogámicas que nunca se logran diseminar sobre la vida social. Ahora, tampoco es que todo lo tenés que hacer para eso. Pero lo contrario tampoco vale, que es nada lo tenés que hacer para eso. Y lo que sucedió en nuestro país hace algunos años, con la creación, para mí hay un punto de clivaje, un punto de giro del que yo me siento parte, que fue un proyecto de política cultural que buscó de algún modo trabajar los modos de socialización, democratización y popularización del conocimiento, que se llamó Canal Encuentro. Entonces, Canal Encuentro es un proyecto público de intervención directa del Estado en pos de la transformación de una política cultural, educativa y comunicacional. Miren todo eso es una gestión política.
Eso también es hacer política, eso también es hacer política pública aparte. Eso también es hacer política educativa. Y Canal Encuentro fue un proyecto de gestión, en el marco de una gestión política, de un gobierno que obviamente no es este. Y que en algún sentido este gobierno paralizó ese tipo de trabajo. A veces cuando se discute, a mí me pasó los primeros años del canal, ¿y ahora qué onda? Y nada, o sea, pensar que podían darse en algunos lugares ciertas continuidades en el marco de un modelo que directamente tiene como objetivo el de financiamiento del Estado, porque entiende que todo lo que el Estado hace es gasto, en el sentido negativo del término, era obvio que no iba a continuar. Ahora, yo este año, ahora me voy a México, ya fui a España, Francia y Perú. Este año, el año pasado, fui a otros países. En todos esos países, en los lugares que ustedes menos se imaginan, no piensen en cosas raras, digo, lugares tipo una calle, caminando en cualquier lado, alguien me paraba en la calle y me decía: vos sos el del programa de televisión, ¿no? Un chico de 14 años en un barrio periférico de Lima. Que yo me fui ahí con una gente a... nada, no importa. A militar fui en realidad, pero no importa. Y me dice: ¿usted es el que habla en...? Y yo: ¿cómo sabes? No, en el colegio. O sea, en el colegio estaba... O sea, no hay lugar de Iberoamérica donde en los colegios, en algunos más, en otros menos, no se trabaje algún programa de Canal Encuentro. Porque realmente eso es una propuesta de reinvención del trabajo en el aula. Ahora, sin embargo, es visualizado, o sea, no es visualizado, todavía no ha habido en la Argentina, digamos, un balance, ¿no?, de recuperación de lo que generó el proyecto Canal Encuentro. Y que tiene que ver con lo que hacemos nosotros acá, ¿eh? Porque Canal Encuentro claramente es la posibilidad de poner en cuestión la relación entre la academia y la sociedad. Hoy atravesada por la cuestión mediática. Pero todo está ahí, porque es la tele, es el aula, es el saber, es lo popular. Digo, es el lugar que por algo fue de los primeros lugares que fueron de algún modo detenidos, ¿no? El canal sigue pasando todos programas que se hicieron hasta el 2015 y alguno que otro en los primeros años. Hay dos frases que quiero de algún modo... Sí, espera. Compartir con ustedes, que son las siguientes. Traje dos frases que tienen que ver con la política y que va un poco en relación a esto que veníamos hablando y que me parece que está bueno como ver qué nos pueden traer para pensar muchas de estas ideas que estamos compartiendo. Son dos frases donde en una aparece la palabra política de manera directa y en otra no. La primera frase es, ya la nombré, es la frase "lo personal es político". Es muy loco porque es una frase que tiene actualidad, tiene muchísima... Espera que me voy a parar. Estoy hablando conmigo mismo. Es una frase que tiene muchísima actualidad hoy, ¿sí? Y sin embargo quiero que sepan que es una frase que el feminismo viene trabajando hace añares. No es que... nada, ustedes la deben conocer, pero no es que fue enunciada en estos últimos años, cero. Es de fines de los 60. El libro, hay un texto en realidad que termina llevando el nombre de "lo personal es político", un libro, un texto en el que en realidad se están discutiendo internas propias del feminismo de fines de los años 60. Carol Hanisch es la autora de ese texto, pero las editoras que le ponen de título la frase "lo personal es político" no está en ningún lado.
es el título que le ponen a ese opúsculo, porque es un texto de 8 páginas. Lo encuentran, lo encuentran en internet. Ponen los personajes políticos, Carol Hanisch, y aparece el texto. Y quedó el título de ese texto como una frase que nos sirve para pensar muchísimo, no solo al feminismo, sino a lo que el feminismo trae hoy, que es a repensar la política. Yo pienso, como una hipótesis de trabajo, que vivimos hoy un tiempo de reinvención de la política. Y creo que la punta de lanza, el detonador, por decir así, de ese proceso de una política que se está reinventando, es el feminismo. O sea, creo que el feminismo hoy constituye la última manifestación de una nueva forma de lo político por fuera de la política tradicional. Y que nos exige, obviamente, a repensar todas las categorías de la política clásica en función de esta novedad. Y creo que el movimiento más parecido a lo que sucede hoy con el feminismo en términos de reinvención de la política fue un movimiento que en realidad, y acá viene la segunda frase, surgió en el mismo momento en que surge la frase, lo personal es político, que es el movimiento conocido como la revuelta juvenil o generacional de los 60, cuyo punto emblemático, suceso o acontecimiento más conocido es el Mayo francés. Mayo francés, que es de 1968. Año glorioso para el mundo porque Estudiantes de La Plata salió campeón del mundo. Cosa que no le importa a nadie, salvo a mí y a él, que sos pincha. Soy fana de Estudiantes. Me encanta la gente con doble identidad. Yo estoy con vos, yo también. Soy hincha de 3 cuadros. Uno es de esta ciudad y no lo voy a decir porque me lincha la mitad. Era de Atlanta, el primero, que tiene la camiseta muy parecida a la de Central, ¿no? No dije nada. Hice una asociación de colores. El Mayo francés, se cumplieron el año pasado 50 años. Me imagino que todo el mundo sabe qué mierda fue el Mayo francés. No los voy a abrumar con data, digamos. Y si no, hacen lo que hay que hacer. Googlean Mayo francés, ¿no? Y ya. Y ahí aparece la data. O sea, yo estoy cada vez más convencido que los contenidos hoy, circulando como circulan en las redes, nos exigen también a reinventar la práctica áulica, ¿no? Tener clases, no sé cómo les va a ustedes con sus profes, pero tener clases donde lo que tienen es así como un dictado de contenidos, estando todo dando vuelta en las redes, es como medio inocuo. Inocuo es al pedo, ¿sí? Digo, sinónimo. Porque está ahí, digamos, me parece que la labor pasa por otro lado. ¿Qué hacer con esos contenidos? Aparte, hay cualquier cosa en la red, hay que ver a lo que uno accede, a lo que no, pero claramente hay una sabiduría de parte hoy de los estudiantes que antes no existía. Yo creo que hoy cualquier estudiante tiene más acceso a los contenidos que un docente, por lo menos de mi generación, seguro. Yo entro al aula, yo todavía entro al aula y anoto Platón. Y pongo Platón nació en el año. Y ya alguien me gritó 427 antes de Cristo, profe. Y yo todavía me doy vuelta y digo, ¿sabés filosofía? Dice, no, lo acabo de googlear. Le digo, pero en 10 segundos. Dice, no, en 4. Después esperé los otros 6 que usted dé vuelta a la buzarda, ¿no? Y yo me enojo. Le digo, pero yo me lo sé de memoria. Y mi alumno me dice... Y yo tengo acceso directo a la memoria universal, que es Internet, que tiene una capacidad infinita e ilimitada de albergar información. Y usted me sale a defender la memoria cerebral, que está radicada en un órgano pedorro, que usted se pelea con su esposa hoy a la mañana y se olvida la mitad de los contenidos. O no come y no le funciona el cerebro, ¿entendés? Un cerebro que
pesa 1,3 kg. ¿Vieron un cerebro alguna vez? Es como una molleja. Y uno cree que tiene, ¿no? En algún momento terminaremos, los que no sabemos de memorias tipo fecha, y eso, nuestro trabajo es claramente el circo Rodas, que es tipo, el payaso, tírenle un dato al boludo a ver si sabe. Platón, 427 a.C. Tremendo. Descartes, 1596-1650. En una época me sabía todos. Y tengo orgullo todavía. Eso se llama vejez. Bueno, el mayo francés tiene frases. Hay una frase... ¿Por qué tiene frases? Porque una de las prácticas políticas, culturales del mayo francés fue salir a recorrer París y a grafitear la ciudad. El graffiti se volvió hoy para nosotros es algo común, digamos, pero en esa época no solo fue novedoso, sino que era como, ¿qué onda? ¿Viste? Están escribiendo las paredes. Y las frases eran frases muy creativas y buscaban de algún modo generar esa sensación así como provocativa. La más famosa, la deben conocer, la imaginación al poder, un poco como es la frase emblemática, sobre todo porque era una revuelta de estudiantes que se peleaban contra el sentido común universitario. Y decir la imaginación al poder era directamente contra los planes de estudio, donde se sentía que había un cambio. Saben que a fines de los 60 comienza el proceso grosso de transnacionalización de la economía y se estaba moviendo fuerte el sistema productivo y era obvio cómo el sistema educativo iba como direccionándose cada vez más para ese lugar. Entonces la pelea está ahí, ¿no? Pero hay una frase más política, entre comillas, en sentido tradicional, que a mí siempre me impactó, que dice lo siguiente. Me impactó porque soy de filosofía, porque la frase es una paradoja. Y las paradojas a mí me excitan, ¿no? O sea, es grosso, o sea, me quedo tipo, solo sé que no sé nada. Y empiezo, pero si sé que no sé, ¿sé o no sé? ¡Wow! Es como una forma de meditar para mí. Me pongo a hacer, ¿no? las paradojas, o la paradoja de Epiménides el cretense. Epiménides el cretense, ¿la conocen? No, los que estudiamos lógica nos comimos toda esa pedorrada, pero Epiménides el cretense dice que todos los cretenses mienten. Epiménides, que es cretense, que dice que todos los cretenses mienten. ¿Miente o no miente? Nada, no lo cerrás nunca. Porque si miente, no miente, y si no miente, miente. Digamos, es paradoja, ¿no? Esta es menos, solo sé que no sé nada, también las podés resolver utilizando las categorías de lenguaje, metalenguaje, como planos de enunciación distinta, pero están buenas, ¿no? Como, les voy a decir una verdad, que la verdad no existe. Paradoja. ¿Qué haces con las paradojas? O sea, nuestro seteo binario dice que la paradoja es una chotada. Entonces que hay que resolverla. Eso dice el seteo binario. La deconstrucción dice que deconstruir el binario. Porque todo es menos taxativo y específico de lo que parece. Miren la vuelta que doy para ir a ¿no? La frase dice, sean realistas, pidan lo imposible. Sean realistas, seamos realistas, pidamos, en francés es demandé, que es exijamos, ¿sí? Demandemos, ¿no? Quedó pidamos lo imposible, porque bueno, no. Pero es pedir en el sentido de exigir, ¿no? Seamos realistas, pidamos lo imposible. Una gran frase, porque en realidad ser realista es pedir lo posible. Si pedís lo imposible, no sos realista, sos idealista, diríamos. Sos un soñador. ¿Y qué quiere decir el mayo francés cuando plantea esto? Y además, ¿por qué hago esa homologación? Porque el mayo francés fue un movimiento que puso como sujeto de la política a un sujeto despolitizado hasta ese momento para el sentido común, que es un sujeto generacional. Se construyó como sujeto de la política al joven,
donde por el mero hecho de ser joven, ese mero hecho es todo, ¿no? Porque es mero hecho las pelotas. Pero justamente la condición de joven, claro, en una sociedad, hagan el paralelo, en una sociedad patriarcal, evidentemente el sujeto de la política, entendido ahora como la mujer como sujeto de la política, va directamente en relación con la construcción de un hegemónico puesto en el patriarcado. En los años 60, la construcción del sujeto político joven, lo que pone en evidencia es algo que estaba naturalizado como si fuese normal. De hecho, la palabra es una palabra que no circula tanto, que sería la paralela, ¿sí? Bueno, no me importa, le iba a hacer en pizarrón, pero no importa. La paralela patriarcado, que es adultocentrismo. ¿Qué mierda es adultocentrismo? Eso. O sea, la adultez. ¿Conocen la palabra etnocentrismo? Más o menos, bien. Falogocentrismo. Bien. ¿Qué es un centrismo? El centrismo no es que está en el medio, que está en el centro. El centrismo significa que se vuelve el principio rector de algo. Adultocentrismo significa que todo es juzgado y valorado desde el modelo adulto. O peor, que la adultez se considera el momento en el cual el ser humano alcanza su realización más plena. Entonces todo el resto está en función del adulto. Para el adultocentrismo, un pendejo es un adulto en potencia. ¿Qué hay que hacer? Educarlo para que sea adulto. No, pero de chico, nada, tenemos ganas de jugar. Bueno, el juego es una instancia que relaja para que después el chico pueda formarse y llegar a ser un adulto. Entonces, al juego lo colocas en el lugar de la paja. De nuevo, ¿no? Como que, joven, ¿qué es ser un joven? También, o sea, ¿qué tenés que hacer? Estudiar, ¿qué? Una carrera, obvio. Una carrera institucionalizada, porque la adultez está pensada desde la institucionalización formal. Yo me acuerdo cuando decidí estudiar filosofía, fue medio una hecatombe en mi casa, años 80, ahora es igual, igual. Pero en los años 80, para mi vieja, cuando yo le dije que iba a estudiar filosofía, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, para mi vieja era un lugar de terroristas y drogadictos. Yo me acuerdo que le dije, escúchame, la conjunción, vieja, ¿es excluyente o incluyente la de terroristas y drogadictos? Porque te juro que no conocí a un terrorista drogadicto, porque, claro, ¿dónde pone la bomba el terrorista drogadicto? Nada, año 85, yo tengo 51 años, mi vieja era como, estaba como, digamos, recién salía de la dictadura. Tenía mucho cagazo, ¿no? Y era como filosofía. Ella estaba esperando medicina, ingeniería, carreras normales. Carrera, la palabra carrera la odio. O sea, esta cosa, porque entras en una carrera. Pero el adultocentrismo plantea la construcción sistemática de la existencia en términos de una cadena de montaje lineal en la que uno va perdiendo los momentos en función de una inversión a largo plazo. O sea, estás todo el tiempo, cada momento, o sea, esto es perder el tiempo lo que están haciendo ustedes hoy a las 12 del mediodía acá, en vez de estar estudiando para rendir el parcial, que los habilita a tener la materia adentro, que les habilita a tener un título con el cual van a poder ser parte de un sistema productivo al pedo, porque el sistema productivo los va a explotar, pero uno se va a sentir parte hasta que más o menos cuando esté acomodado empieza a tener alguna dolencia, porque empieza a envejecer y cuando te das cuenta estás en la cama de un hospital a punto de morirte y todos tus estudios te los pasás en el culo. Porque no te ayuda, imagínate. Estudié sociología, sí, pero me estoy muriendo. Bueno, la construcción social de la muerte en el... ¿Qué haces? O sea, el adultocentrismo plantea un falso final, como que te estás como construyendo a vos mismo para un momento. Ese momento pasa ya. Pasa en ¿qué es ser adulto? ¿Qué es de tipo de qué? ¿A los 30? ¿Los 30 son todos unos pendejos hoy?
¿Qué es ser adulto? ¿40? También, hay cada pendeviejo. 60, no, ya soy viejo. La vejez, ni me meto con eso. Todavía está faltando, ya tenemos la revolución de los jóvenes, la revolución de las mujeres, y lo que se viene, estoy seguro, la revolución de los viejos. Porque ahí tenemos otra etapa etaria totalmente descartable. O sea, el viejo es improductivo, no sirve para nada. Te lo sacás de encima. Es molesto. Saben que todos vamos a ser viejos. Que eso es lo peor, digamos, porque te estás como tratando como te estás tratando como el orto a vos mismo, ¿no? En un futuro posible. Entonces, quiero decir esto, no quiero que se me pase esta. Cuando yo iba a estudiar y decidí estudiar filosofía, también en términos de normalidad, de lo que se entendía como una educación normal, mi vieja se había puesto así como del orto, nada, todo mal. Estudié filosofía igual. Me fui de mi casa, ¿no? Obvio. O sea, 19 años, era imposible. Hice las dos cosas que mi vieja no soportaba, que eran estudiar filosofía y militar. Que era como, ¿qué? ¿Qué haces? No, milito en una unidad básica. ¿Unidad básica? La tercera, que era ser peronista. Que para mi vieja, que, digamos, King Kong al lado de mi vieja es Evita Perón. ¿Entendés? Entonces... Pero aparte, a mí la que más me molestó siempre de las tres fue la crítica a la militancia. Porque era... ¿Saben qué me preguntaba mi vieja? No sé si les pasa a los que me... ¿Y qué ganás con eso? ¿Puedes repetir la pregunta sin el verbo ganar, por favor? No. Era imposible, ¿no? ¿Y qué ganás con eso? Hoy, ¿no? Yo tuve un paso fugaz en una institución, me hice cargo, esas cosas de las instituciones que no saben a quién poner, y yo era como un profesor tipo full time de un colegio privado y me terminaron poniendo a hacer orientación vocacional con los chicos de quinto, los volví locos. Era como toda una generación que venían los padres a decir, saquen a ese loco, y era como, viste... O sea, carrera normal, medicina. Carrera normal, ponele filosofía. O sea, no. O sea, vos hacés la carrera de ciencia política, filosofía, recibís un título que es el mismo título que recibe el que estudia medicina o contador público. Es más, lo firma el mismo rector de la UNR. Y el diploma es la misma bosta, es el mismo papel. Bosta porque el papel, la materia, nada, no importa. Todo bien, no estoy hablando en contra, no parece, ¿no? Pero no es una crítica a lo institucional, digo, lo anómalo, es una crítica a la falsa anomalía. Lo anómalo no es estudiar filosofía. ¿Qué sería lo anómalo? Porque hablemos de anomalía. Muy bien, ahí. Si la política, ahí vuelvo, si la política tiene que ver con lo imposible, seamos realistas, pidamos lo imposible, lo anómalo es, ¿qué vas a estudiar? Nada. ¿Cómo nada? No, me voy a ir de viaje. Licenciado en turismo, te tiran, ¿viste? Porque te tienen que meter una carrera, boludo, porque si no es como que estás out. No, licenciado en turismo no, viajar, porque aparte yo te la defiendo. Yo me fui, yo corté 3 años mi carrera, digamos. Y fue como viajar. ¿Qué es viajar? O sea, en ningún otro lugar... Recuerdo, aprendí más y me formé en el sentido cultural del término que en ese viaje. Lo que pasa que, nada, o sea, evidentemente es otra la lógica que está en juego ahí. Pero lo interesante es que ya no me preocupé por defender que la filosofía era algo anómalo. Porque lo que se te corren son un poco los márgenes. Entonces, vuelvo a la frase, seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Qué es ser realista? Lo que está haciendo ahí el militante estudiantil del Mayo francés es dar una pelea por lo real. ¿Quién define lo que es lo real? ¿Y por qué se asocia lo real con lo posible? Saben que hay una famosa, digamos,
definición de la política que da Aristóteles, que dice que Aristóteles decía que la política es, más o menos, pero la administración de lo posible. El ejercicio, ¿no?, de administración de lo posible. Y lo que se plantea acá es otro esquema. Lo imposible justamente es lo que desborda lo que creemos como posible, y ahí se juega lo real. Hasta podemos invertir el esquema y decir que el poder, en tanto sentido común, construye una idea de lo real a la que le adjudica sus posibilidades. Y entonces directamente niega todo otro mundo diferente al mundo que el sentido común impone. Porque no solo lo impone como único, sino como posible, como que no hay nada más allá de él. Podríamos pensarlo al revés. El sentido común básicamente es un ejercicio de enajenación, donde lo que se nos presenta como real no es lo real. Donde lo real está más cerca de lo imposible que de lo posible. Entonces, no es, seamos realistas, o sea, yo no quiero dar batalla tomando la batalla del Mayo francés, en términos de, no quiero ser, que es lo que más me gusta de la frase, no quiero ser realista porque voy por lo imposible. Lo imposible, aparte, increíblemente, es que la gente no se muera de hambre, ¿no? Porque lo imposible, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de cuestiones básicas, pero no quiero dar una batalla ahí, no quiero decir, no, yo no soy realista. Lucho por lo imposible, no. Yo doy una batalla por la palabra. Yo hago política porque lucho por lo imposible. Y luchar por lo imposible es luchar por lo real. Porque lo imposible es lo que construye nuestra realidad. Si no, el límite te lo imponen. Nietzsche dice en el Zaratustra, Nietzsche es como Jesús para mí, ¿no? Es como Bergoglio, ponele, más que Jesús. Nietzsche dice en el Zaratustra, dice algo así como que no te otorguen un derecho que de por sí te pertenece. Porque nada, te garchan, boludo, o sea, y crees que te gusta, ¿no? Porque de algún modo después decís, ay, soy libre. Sí, pero la libertad es la libertad que viene ya prescripta de determinado modo. Entonces, ser libre es otra cosa, duele más, es vertiginoso. Lo vemos en un montón de instituciones, hasta vinculares. No me voy a meter con la monogamia y todo eso, pero ahí es un buen ejemplo de lo dificultoso. Pero yo siempre doy este ejemplo que es medio pedorro, pero me parece que es muy, digamos, pedagógico, que es el siguiente. Es como si vos creyeras que ser libre es entrar a un supermercado y elegir las gaseosas que se te presentan en las góndolas. Si yo entro al supermercado soy libre, compro lo que quiero. Tengo sed. ¿Qué hay? Agua, jugos, todas empresas, ¿no? Obvio, pero hay gaseosas. Elijo lo que quiero, Coca, Pepsi, Coca Light, diversificación. Pepsi Max, esa. Análisis comparativo, Max, Light, Max. Coca, me acuerdo de una época Coca había sacado Coca Life, que era verde, boludo, o sea, y era como ecologista. Te hacían creer que si comprabas Coca Life eras como medioambientalista. Y Pepsi no le dio, ¿no? Después nada, te haces el peronista y compras Manaos. Es decir, hay una tercera posición, ni yanquis ni marxistas. Ser libre es poder no entrar al supermercado, en realidad. No es elegir uno u otro de las góndolas que previamente... Porque fíjate cuál es tu libertad. Digamos, elegir entre lo que te presentan como posibilidad. ¿Dónde está lo imposible? No entro, pero uno está seteado en que es ahí adentro. Piensen ese supermercado como una metáfora de cualquier poronga. Es lo mismo, es como un dispositivo metafórico. Digo, elegir carreras. Elegir carreras, vuelvo a ese tema. O sea, voy a buscar mi vocación. ¿Dónde? En las 1118 carreras que te presenta la guía del estudiante.
que justo mi vocación va a coincidir con 1118 carreras? No. ¿Y qué haces? Quiero viajar, no está. Quiero estudiar la historia del moco. Esa es mi vocación, porque me saco el moco, me lo como. Soy como muy perceptivo de cuando alguien se saca un moco, por ejemplo, que es una gran virtud. Tipo, se saca un moco. ¿Viste? ¿Vieron que hay gente que es virtuosa en quien se tira pedos, por ejemplo? Como, él se tiró un pedo. ¿Cómo haces? Porque estás como muy pendiente, ¿no? Yo tengo amigos y amigas peores, que tipo, nada importa. Te sacan al toque de situaciones. Bueno, historia del moco. ¿Y qué? No está. Entonces te dicen, estudia historia, ¿no? Estudia la carrera de historia, después hace algo de medicina, ¿viste? Te empiezan a cruzar. O sea, hay algo de la libertad, evidentemente, que está condicionada, que está bueno. Yo creo que cuando uno deconstruye, lo que hace es, logra como otra manera de reconciliarse y de conectarse con esos valores. No se entendió un poco. Digo esto, solo cuando dejé de creer en la libertad, pude empezar a ser libre. Esa es la idea, que es paradójica también. O sea, solo cuando pude correrme de lo que me dicen a mí que es la libertad, pude empezar a ser... Ahora, ese ser libre no se asocia a esa idealización de la libertad, que es algo a lo que se me canta el orto. Y no. Es como, solo cuando dejé de creer en el amor, me pude empezar a enamorar. Porque cuando creía en el amor, ¿viste? O sea, un día me levantaba y decía, hoy no te quiero ver, dije, ay, ya no hay amor, te dejo. No, boludo, la gente que se ama, hay días que no se quieren ver. Punto. Y como no se quieren ver, se aman. Y después se extrañan y se quieren ver al otro día. Pero solo desidealizando esas grandes categorías, solo cuando dejé de creer en la felicidad y en la primavera y toda esa paja, pude empezar a tratar de ser feliz. Porque si no, viste, la felicidad con mayúsculas es insoportable. Tenés que alcanzar la felicidad. Aparte, alcanzar la felicidad. El otro día, ¿qué haces? Che, hoy alcancé la felicidad. Ok. ¿Me pongo el despertador mañana? Bueno. Estudio para el examen. Ya que alcanzaste la felicidad. Una vez, mi vieja, la maté hoy, ¿no? Pero le voy a tirar una buena de mi vieja. Una vez, esta es una buena. Estaba en una discusión con ella, por mi viejo, no sé qué, y mi vieja me dijo, basta, Darío, yo lo único que quiero es ser feliz. En el medio de una discusión. Y yo dije, acá la maté. Perdóname, ¿qué es la felicidad? Le hice la típica pregunta. Y mi vieja me hizo sac y me dijo, mira, Darío, si algo tengo claro es eso. Ser feliz es que nadie me rompa la pelota. Una genia. Igual es infeliz, pero me la puso. Fue feliz en ese momento. La otra frase es lo personal es político, que para mí recupera algo de eso, porque es, de nuevo, tomen ese término personal y equipárenlo con el término realista, del que decíamos antes, seamos realistas, pidamos lo imposible. Lo personal es político. Va en esa misma dirección. Nos hacen creer que hay una zona de la realidad, lo personal, donde no se juega el poder, donde no se juega la política. La política entendida en un sentido ontológico como ejercicio de poder. Esa zona donde no se juega el poder se supone que coincide con nuestro aspecto personal, la zona de lo personal. Viste que usás la palabra personal como, no, esto tiene que ver con lo personal, no tiene que ver con lo público, por ejemplo. Y no tiene que ver con el poder, además, porque se supone que el poder corrompe. También hay toda esa idea, y que lo personal se supone que tiene que ver con algo auténtico, genuino, mirá, no sé. Bueno, el amor, por ejemplo, la familia. Cuestiones que tienen que ver con lo personal. Lo personal sería como algo, ¿no? Porque ahí está como muy construida la idea de lo político como algo corruptivo, ¿no? Como algo que
te dicen, bueno, ustedes están politizándolo todo. Lo que te están diciendo es, estás llevando a zonas donde no tiene sentido hacer política la política. Claro, justo hablamos de esto en filosofía, que la filosofía es el arte de hacerse problemas donde no los hay. Rascarse donde no pica, decía un filósofo. Eso es hacer filosofía. Rorty. Rascarse donde no pica. ¿Por qué? ¿Qué es rascarse donde no pica? Porque te haces preguntas al pedo. Te haces preguntas que no tienen sentido, le buscas la quinta pata al gato. ¿Vieron todo ese refranerío que está siempre ligado? Son como pendejos, a mí me dicen todo eso. Ustedes son como los chicos, se preguntan el porqué, del porqué, del porqué. Tipo, anda a laburar, agarrá la pala. Y yo le digo, perdón, ¿qué es la pala? ¿No? Fenomenología de la pala. Seminario de doctorado. Pero, digamos, justo digo a la filosofía que entiende, porque rascarse donde no pica es una gran frase como para entender lo político del asunto. ¿Por qué Rorty decía que hacer filosofía es rascarse donde no pica? Porque se supone que los problemas centrales que se construyen como los problemas centrales son los que de algún modo también definen la zona de lo que pica y de lo que no pica. ¿Sí? Ahora, lo digo más orgánico. Me pica este brazo, el brazo izquierdo. Ahora, el brazo derecho no me pica. ¿Dónde me rasco? En el brazo izquierdo. Punto. Si me rasco en el brazo derecho que no me pica, nada, tengo problemas. Está mal, me estoy rascando donde no pica. Que es como, estoy haciendo un problema donde no lo hay. ¿Saben lo que dice Rorty? Todo pica. El problema es que en algún momento dejamos de percibir la mitad de nuestro cuerpo. ¿Saben por qué? Porque está anestesiado. Y como tenemos la mitad del cuerpo anestesiado, creemos que hay una mitad del cuerpo que pica y una que no, pero todo pica. ¿Cómo no va a picar esto si nacimos para morir? ¿Cómo no va a picar esto? Si cada mañana me levanto preguntándome, ¿qué mierda es todo esto? ¿Cómo no va a picar esto si estoy todo el tiempo preguntándome de todo? O sea, ¿no será que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado? Y la anestesia no es el sentido común, lo cotidiano, el tener que hacer las cosas de todos los días. O sea, el ir a lo importante, ¿no? Entonces, ahí hay como una necesidad que nos trae la filosofía de hacernos problemas, ¿no? Hay una frase que yo uso mucho que dice que la filosofía no resuelve problemas, sino que los crea. O sea, problematizamos la realidad justo en los lugares donde la realidad, seamos realistas, pidamos lo imposible, nos presenta una zona no conflictiva. Para la filosofía todo es conflictivo. Para la política todo es conflictivo. La naturaleza de la política es el conflicto de intereses, de singularidades. No hay democracia si no hay conflicto. Es increíble que vivamos todavía un discurso, digamos, oficial ni hablar, pero hegemónico, que entiende que el objetivo de la democracia es la mancomunión de ideas. El objetivo de la democracia es la divergencia. Es aprender a poder convivir en el conflicto, no a disolver el conflicto. Pobre democracia la que crea en la verdad. Porque si hay una verdad, no hay democracia, ¿eh? No pueden convivir la democracia y la verdad. La democracia básicamente necesita de un agujero originario donde no hay verdad, y entonces todos vamos ahí, digamos, matándonos con todos. Y cuanto más molesto es el otro, más me obliga a mí a repensarme en mi lugar. Sin embargo, sigue todavía esa idea, ¿no? Bueno, nuestro presidente, no hay palabra que más haya repetido estos 4 años que la palabra verdad. Yo vengo con la verdad duele. Pasaron cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas. Vayan a dormir. No se inunda más, me encanta. Me encanta, porque es como agarrarte, porque, ¿saben qué? Yo vivo cerca de donde no se inunda más. Y les quiero decir algo. Saben que no soy macrista, ¿no? Bien, no se inunda más, tienen razón.
Es verdad, no se inunda más. ¿Y? O sea, ¿y? ¿Eso qué significa? Que los 4 años de gestión al mando de este gobierno de 2015 al 2019 son validados porque no se inunda más. Hay un montón de hechos de gestión que, digamos, pueden mostrar como hechos positivos. Y, o sea, así es como, la otra vez en una entrevista me preguntaban sobre eso y yo decía, es como cuando vos estás como, digamos, nada, te deja tu pareja. Siempre voy ahí, no importa. Te deja tu novio o novia. Y vos estás re enamorado y no quiero que me dejes, quiero seguir. No, no te quiero más. Y vos le decís, pero por favor, no hay algo que encuentres de lo nuestro, si hasta ayer estábamos bien. No, te mentía. Pero nada, no me querés nada. Pero no te gusto nada, no me das asco. ¿Pero por qué estabas conmigo? Por la plata. Pero te sigo dando plata, le decimos, ¿viste? Y te dicen, es que ya no me interesa. ¿Y qué? Pero, ¿te acordás, no? Entonces, ¿te acordás en las vacaciones que fuimos a San Bernardo? Y esa semana hermosa que pasamos, yo te veía bien, sí, me acuerdo, pero bueno, nada, ya fue, se terminó, el amor no está más. Aparte estoy enamorada de otros, de todos menos de vos, en realidad, como que... Y vos decís, y entonces, bueno, chao. Y te vas. Te llama un amigo y te dice, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué? ¿Tenés posibilidades? Sí, porque me dijo que se acordaba de las vacaciones en San Bernardo. Entonces te agarrás de una frase descontextualizada, te dijo que no te quería nada, pero es cierto, se acordó que en San Bernardo la pasó bien y decís, tengo oportunidad. Bueno, eso es Macri diciendo no se inunda más. O sea, nada, yo qué sé, o sea, realmente se cree que desde ese lugar se puede hacer un análisis y un balance de gestión entera y te agarras de pequeñas cosas. Todo el mundo puede mostrar pequeñas cosas. Ahora, de nuevo, a ver, la política tiene que ver con lo imposible. Pero que tenga que ver con lo imposible es que sea realista. Tampoco te podés pasar, digamos, construyendo relatos sobre lo imposible, después no podés, digamos, construir un puente o hacer una obra. Evidentemente, hay una grieta chota entre ideologismo y gestionalismo que hay que poder deconstruir. En esa idea de que los gobiernos que apuestan a lo ideológico, entonces la gestión es paja, ¿viste? No importa. Y los otros que apuestan a la gestión son desideologizados y lo que importa es la obra pública y que los números cierren. O sea, una ideología puede ser y debe ser quien comanda un modelo, no me cabe duda, de gobierno y más que apunte a la justicia social, si está acompañado por una eficiencia de gestión que lo sostenga. Si no, se va a la mierda, ¿no? De un lado a otro. Bueno, habría un montón de cosas. Cierro con lo del feminismo, que ya es tarde. Y haciendo esa relación con la frase del Mayo francés, esta idea de lo personal es político. Lo personal, dijimos más o menos con qué tiene que ver, el ejemplo de la filosofía nos ayuda a pensar, pero en términos concretos, me parece, como les decía antes, que hoy la lucha de la mujer en la calle ha como renovado de algún modo las formas de hacer política. Yo creo que hay algo de la política tradicional realmente en crisis. Y creo que la antipolítica es quien ha sacado mayor ventaja de ese desprestigio de la política tradicional. Y me parece que ahí esa es una batalla que perdimos, los que creemos en lo político. No sé si en la política, pero sí en lo político. Lo político como que de algún modo, ontológicamente, si me dejan decir, digamos, todas nuestras prácticas son relaciones sociales. Y entonces son relaciones de poder. Si es así, todo es político en algún punto. Y lo que hace la antipolítica es poder justamente hacernos creer que hay lugares donde lo político no se juega.
¿Cuáles son esos lugares donde lo político no se juega? Los lugares de lo personal. El tema es cuál es el alcance de lo personal. ¿Es lo familiar? ¿Es el hogar? ¿O es también un aula? Porque también ese discurso de la antipolítica, vienen y te dicen, ustedes están politizando la educación. Vos le decís, ¿y cómo sería una educación no política? Digamos, ¿de qué nos acusan a los docentes de politizar el aula? ¿Qué es politizar el aula? Dar clase en un aula, en una escuela primaria, secundaria, siendo el aula, la escuela, el lugar de construcción de la identidad ciudadana primaria. O sea, ¿en qué lugar se construye ciudadanía sino en el aula? Y construir ciudadanía no es algo político. O sea, ¿cómo alguien puede pensar que el aula no es un acontecimiento político? No, es que pues llevan la remera de la Cámpora o del PRO, que se la metan en el orto, en la remera. Hablamos del acontecimiento político que es la construcción de ciudadanía que tiene que ver con lo que se trabaja en un aula. Obvio que es un acontecimiento político. Lo que pasa es que lo que está desprestigiada es la palabra política. Entonces, lo personal es político, lo que busca es escindir la esfera social entre lugares donde está bien que se haga política y lugares donde está mal. Los lugares donde se busca hacernos creer que está mal que se haga política, se supone que son lugares que funcionan bien. Y que funcionan bien en términos naturales, porque lo que se pone en juego ahí es justamente eso, es la idea de que hay, digamos, procesos que funcionan de modo natural. Cuando te dicen ustedes están politizando el hogar, lo que de algún modo dan por supuesto es que antes del planteo feminista acerca de la naturalización de la asimetría en el hogar funcionaba como la naturaleza establece. Claro, lo que está planteando la filosofía de la deconstrucción es que no hay nada natural. Y esa panacea de la casa del domingo donde todo funcionaba correcto era en la punta de la mesa el jefe del hogar, varón, con sus 2 hijos varones hablando de economía, de política, la mesa que se va desplegando, las mujeres obviamente dándole de comer a los chicos y haciendo la comida y levantando los platos. Y si uno de los varones fue y hizo un asado, hay que aplaudirlo. Un grosso. Mirá lo que hizo, ¿qué? Cocinó, ¿no? ¿Qué hizo? Cocinó. Y si una de las mujeres habla de economía, tipo, ¿y vos qué? ¿Viste? ¿Por qué hablas de economía? Y si habla bien, mirá, parece un varón. Alcanzó la racionalidad. Yo tenía un profesor en la carrera de filosofía que decía que las mujeres no alcanzaban el mismo grado de profundidad reflexiva que los varones. Yo cuando empecé a cursar me dijeron eso, un grupo de militantes, troscos, y entonces dije, troscos, falso, ¿no? Tipo trosco falso, entonces no les creí. Y lo dijo en el aula donde yo estaba siendo alumno, lo tuve enfrente con una amiga mía que la cayó, mi amiga dejó la carrera. Hoy vende plantas en el Bolsón, una divina. Se fue a la mierda y le chupó un huevo todo y fue feliz. Pero el chabón, digamos, y me acuerdo que fui a pedirle perdón a los troscos, obvio, que es lo más importante. Perdón. Después di su manual, se llamaba Adolfo Carpio, el profesor este. Yo lo tuve, hay un manual, un libro que lo deben haber visto, Principios de Filosofía, tremendo, tremendo. Fue el director de la carrera de filosofía en la UBA en la época de la dictadura. Otras paradojas. El libro que escribió, el manual ese, es buenísimo. Me parece pedagógicamente buenísimo. Y estás con ese conflicto, ¿no? Digamos, para mí el pensador más importante del siglo XX, lejos, es Heidegger. Que para mí cambió la manera de pensar. Bueno, fue nazi. Tuvo una etapa nazi, ¿no? Después renunció. Pero ahí es, ¿cómo haces con eso? Y yo qué sé. O sea, son los problemas que se suscitan. Uno que se niega.
va para un lado o para el otro. Dice, no, lo que importa es su obra y no importa que sea nada, si no importa, aparte nadie sabe, pum, te la oculta. Bien, del otro lado dicen, todo, Heidegger se tiraba un pedo con olor a esvástica, ¿viste? O sea, todo es nazi. Pará, o sea, hay una zona ahí como de más de tensión. Bueno, termino ya con esto. Me parece que realmente estamos en tiempos muy, muy interesantes de reinvención de la política. Esto de pensar a la política en términos personales nos coloca en otro lado. Mi cierre sería ese. Sí, frente a la crisis de la política tradicional, lo que parece, o lo que hasta ahora tuvo más vigencia es la antipolítica, nosotros, con todas nuestras diferencias, pero lo que nos une es la convicción de que la política es transformadora, lo que me parece que se nos juega a nosotros con el ejemplo del feminismo no es defender la política tradicional frente a la antipolítica, es asumir que la política tradicional está en crisis y proponer del otro lado, frente a la antipolítica, una repolitización general de la existencia, que no es salir a defender lo indefendible, sino es justamente que la política tradicional puede reconvertirse y entender que hoy lo político pasa en el aula, en la calle, en el hogar, en el amor, en la amistad. Entonces hay una reconciliación con lo político, pero desde otro lugar. Que esa me parece que es la batalla más interesante que se le puede dar a la antipolítica y no caer en el lugar en que ellos quieren, que es aferrarse uno a la defensa de lo que de algún modo está en crisis, que es esa política tradicional, que su iconografía todavía nos emociona y hay cosas que están buenísimas, pero me parece que, digamos, claramente la emergencia del feminismo ha dado muestras que es posible una transformación a otro nivel y en los lugares donde más se juega el poder. Lo personal es político. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ahora vamos a abrir una mini sección de preguntas, así que si alguna quiere preguntar, es bienvenido. Darío, te hago una pregunta. ¿Qué es ser billardista y también pelotista en términos Futbolísticos. Sí. A todo el mundo bueno, el fútbol es un acontecimiento político, ni hablar eso, ¿no? Otro lugar donde está bueno, porque hay toda una idea de... ¿Vieron que los jugadores no hablan de política? Se supone que no tiene nada que ver una cosa con otra. Acá el joven me preguntó, tengo poco tiempo, voy a responder muy breve las preguntas, perdón por eso, porque dan para más, pero me parece que hay grietas que se construyen que ayudan sobre todo a que uno se ordene. Y que en las grietas uno nunca es lo que se dice que uno es, sino que uno es una construcción del otro. Hay un famoso texto, me voy a la mierda con esto, pero no importa. Hay un famoso texto de Sartre que se llama Algunas reflexiones sobre la cuestión judía, un texto de 1944. Sartre se pregunta ahí, obviamente está analizando la discriminación al judío, se pregunta, ¿qué es ser judío? Y dice, tiene una frase tremenda, dice, el judaísmo no existe. Y dice, es un invento de los antisemitas. ¿Qué quiere decir con eso? No es que no existen los judíos, sino que la definición de lo que es un judío la da el que los quiere matar. O sea, ¿qué es un negro en la Argentina? ¿A quién llamamos? La negrada, los negros. Solo sabe lo que es un negro el que los discrimina. Y sabe muy bien a quién coloca en ese lugar. Desde esa perspectiva, y te la repoliticé, para mí, bilardismo y menotismo, que es tu pregunta, son lugares también que en realidad son construcciones que hace el otro. O sea, vos podés encontrar algunas características mínimas, pero todo es como, ¿qué es ser peronista? Lo mismo, o ¿qué es ser gorila? Te lo digo yo como peronista cuando le decís gorila, gorila. A ver, no es que todo es lo mismo. Aparte, no solo es un error, sino que es reduccionista, dogmático y que lo que busca con eso
es autoafirmarte en tu identidad. Yo rescato, yo soy bilardista porque soy de estudiantes, y rescato ciertos valores y formas, pero no sé si son las únicas, hay muchas diferencias. Yo me peleé con Bilardo en un reportaje una vez. ¿Te acordás? Porque yo soy defensor del subcampeonato del Mundial 90. Fue el que más disfruté. El que más disfruté, que fue salir subcampeón con 4 stoppers. O sea, un plantel del orto, o sea, todo mal. Y ganándole a Italia ahí, que fue una cosa increíble. Y el gol de Canigia contra Brasil y todo. Todo hermoso. Y entonces le pregunté a Bilardo si no había que festejarlo, porque era un gran logro. Y él me dijo, ¿usted es docente? Sí. ¿Con cuánto se aprueba? Le dije, con 4. Bueno, ser subcampeón es sacarse un 350, me dijo. ¿Aprobó o no aprobó? No aprobé. Y me callé, nada, una boludez lo que dijo, pero no importa. Nada, me parece que hay formas de relacionarte. Aparte creo, por ejemplo, Menotti, hincha de Central, muy antibilardista. Yo lo escuché, yo tuve una charla con el radial, yo lo escuché decir, yo con tal de que Central salga campeón, me banco a Bilardo en la dirección técnica. Que esa es la afirmación más antimenotista que pudo decir alguien. ¿Quién la dijo? Menotti. Me saco el sombrero por Menotti, porque salí de ese lugar fijo, ¿no? Bueno, ¿les gustó? Es un tema lateral, pero a mí me parece que está buenísimo. Yo creo que el bilardismo es... Me sale la peroncha de acá. Voy a citar a John William Cook. El bilardismo es el hecho maldito del fútbol burgués. A nadie le gusta asumirse bilardista porque el fútbol burgués te vende el caño, el boludeo. Y todo el mundo en el fondo quiere ganar en el fútbol. Entonces aparece algo, ¿viste? Cuando uno compara lo que dijo John William Cook del peronismo y la relación que hay en la construcción de una identidad revolucionaria con el peronismo, me parece que algo de eso es parecido. ¿Quién más? Sí. Ahí atrás. Vos, sí. No, espera, vos acá adelante, espera. Que hablan acá, allá atrás, sí. A vos. ¿Considerarías el filósofo de Robespierre actual? No escuché. Qué fuerte. Aparte se me juegan un montón de cosas personales a otro nivel, como el DS, ¿no? Como el hijo de, aparte. Primero, digamos, este gobierno tuvo filósofos ¿no? Tiene, todavía no terminó. Tiene un asesor que es filósofo. A mí me parece que desde la filosofía... Qué difícil, no sé qué decir. Es un tema, ya sé, es un tema de momentos históricos. Yo creo que hay en este momento, ¿sí? En este momento, yo me pongo mucho la camiseta. Porque me parece que en este momento, digamos, se necesita en términos de militancia, y me sale porque yo no soy solo filósofo. Yo soy, digamos, un compendio de situaciones y fragmentos que me constituyen. Hay algo de mi identidad que es hacer filosofía, pero no es que soy 100% eso y el resto es secundario. Otros lo viven así. Yo no soy ni 100% filósofo, ni 100% peronista, ni 100% de izquierda, ni 100% padre. Entonces, son todos fragmentos que están, si querés, en pugna entre sí. Hoy, que falta un mes para las elecciones, por ahí mi faceta como filósofo en relación a la votación, no sé si la pondría tanto en juego. Igual, en mis declaraciones públicas, o sea, suelo ser como bastante crítico de ciertas formas de la política que atraviesan a todos los partidos, incluso al que voy a votar. Pero
digamos, me parece que hay momentos donde se te juega más una cosa que otra, y si en algún momento Alberto Fernández, esperemos, llega a ser presidente, que todo indica eso, y hay un nuevo gobierno con una vocación de justicia social, una vocación de encuentro por el otro, o sea, obviamente que lo voy a apoyar. Si me empiezo a encontrar con que ese gobierno va renunciando a sus proclamas, espero que surja toda esa faceta mía bien crítica, que está y que existe y que ha surgido en otros momentos, y que se ponga en juego siempre en relación al contexto, ¿no? Y yo creo que un presidente no puede tener en esa idea de que tenga un filósofo como un consejero que onda, un sofista, le esté dando argumentos para defender cualquier cosa. No es el modo en que yo hago filosofía. Ahora, si el gobierno que sea apuesta a una filosofía de la deconstrucción, porque apuesta a un cambio de fondo de las estructuras sociales, yo voy a estar, sea peronista o no. Me excede la afiliación, me la meto en el orto, me chupa un huevo. O sea, yo creo que cambian las cosas, digo, en el fondo, y yo siento que hay algo de la afiliación, porque entiendo que desde esa perspectiva o sea, yo creo que el peronismo fue históricamente quien más ha hecho por el tipo de transformación en la que yo creo. También el que menos hizo, porque no me olvido de los 10 años de menemismo, que son peronistas, digamos. Ahora, digamos, si aparece otro partido, otro movimiento que vaya a fondo con eso, ese es mi, o sea, ahí me van a tener ahí, ¿no? Así que bueno, eso, dudas. Ahí el compañero tenía... Gracias, sí, acá, adelante vos. Sí. A mí me parece también eso que vos dijiste, que hay una crisis de los partidos. ¿Lo escuchan? No. Está diciendo que a él también le parece que hay una crisis de los partidos. Y hay también una crisis de la academia, que vos también decís. Hay una crisis también de la academia. Y cómo me parece hay un problema, que los periodistas también hoy tienen mucho el macrismo, muchos periodistas más que ahora se están dando vuelta. También cómo se ponen a denunciar un caso, por ejemplo, cuando hablan de la corrupción, ¿no? Sí. Y dicen, en realidad ellos maldicen la política, y del otro lado tenés gente de la academia que no quiere hacer política. Sí. Ahí me parece ahí que hay un gran problema. Bueno, a ver. Hay una gran masturbación, ¿no? Como vos decís. Cada uno se masturba en su lado y no le gusta compartir nada, ¿no? Yo dije paja, no dije masturbación. No te hagas el académico. Buenísima la pregunta. Mirá, digamos, hoy más que nunca queda claro, después de estos 4 años, que la idea de ser apolítico o antipolítico es una forma de la política, ¿no? Me parece que, digamos, esa, y sobre todo en lo que vos marcás, que son el mundo del periodismo, que denodadamente busca la manera de presentarse a sí mismo desde cierto Corea del centro, Corea del centrismo, o de cierta neutralidad, digamos, también son posicionamientos políticos. El tema es que hay una degradación del término política que hace que todo el mundo se la quiera sacar de encima. No garpa decir que sos políticamente comprometido con algo. Y entonces buscás como despojarte de ese término, por una cuestión hasta marketinera, si querés. Pero digo, nos queda claro, por lo menos desde las categorías de las que yo analizo la política, que el posicionamiento independentista o apolítico es una forma de la política. También en la academia, que es donde vos estás de algún modo incluso apuntando, ¿no? La academia es increíble, pero digamos, en su especie como de adoración de sí misma en relación a la verdad, entiende a la política como algo que degrada. No toda la academia, obvio. Pero me parece que esa búsqueda del lugar como de cierta neutralidad es una búsqueda por colocarse en un lugar purista. Y puro, digo, todos estamos contaminados en algún sentido, permanentemente. Es como en el reconocimiento de nuestras miserias también se juega para mí la libertad, ¿no? Es el reconocimiento de nuestras tensiones internas. Bueno, eso. ¿Una más? Sí. Darío, una consulta. El ser neutro o tener una posición de neutralidad,
puede ser viable a pesar de que a veces sea funcional algún poder o algunos ciertos poderes? Yo creo que, te completo con la pregunta de él, yo creo que sí es viable. No deja de ser un posicionamiento político. Lo que no implica es que esa neutralidad, digamos, no termine, por un lado, jugando en la contienda coyuntural que sea para un lado o para el otro, pero, digamos, aunque caiga en ese lugar, esa neutralidad yo la veo como un gesto de cierta honestidad. Digo, vamos a un tema bien capital, el aborto. ¿Qué es ser neutral con el aborto? ¿Estás a favor o estás en contra? Digo, puesto ahí en la grieta, porque estar a favor de Macri o en contra de Macri es más fácil. Digo, un tema, digamos, ¿qué es ser de Corea del Centro en términos del aborto? Hacer una investigación estadística, o sea, correrte, no comprometerte con una de las dos posturas y tener como darías una versión, imagínate vos haciendo un corto sobre el aborto, ¿no? Nada, no me sale la palabra, no importa. Una nota, ponele, sobre el aborto. Y entonces vos querés resguardar la neutralidad. Vos tenés posición tomada, probablemente, por ahí con algunas dudas. ¿Tu subjetividad está en juego o no? Principio número 1 del periodismo, que la subjetividad, ¿y qué? O sea, que ¿desde qué lugar hablas? Ya el querer correrte de la subjetividad también te colocan en un lugar, porque vas a hacer un esfuerzo que se va a notar. Ahora, el recorte que hagas siempre va a tener algo de subjetividad. ¿Y qué estarías mostrando ahí? ¿Las dos posturas para que la gente elija? Digamos, en ese muestreo que vos hagas, obviamente, si vos haces una nota y decís, estoy a favor del aborto, o la nota... Claro, el problema ahí, estoy pensando mientras hablo, el problema ahí es que haciendo tu investigación llegue a la conclusión de que es fundamental que se promulgue la ley del aborto. Pero vos llegaste de manera neutral, porque no es que pusiste en juego tu cuestión ideológica previamente, sino que frente a la investigación que hiciste te das cuenta que es una manera de terminar con el aborto clandestino y esto y lo otro. Cagaste, nadie te va a decir, ay, mira, el pibe es neutral, pero llegó a la conclusión, los celestes te van a salir a matar. Entonces siempre uno termina ahí, me parece que como que, yo creo que está como muy sobrevaluada la idea de neutralidad, ¿entendés? Es como, digamos, siempre estamos puestos ahí en una zona de interés. Me parece difícil correrse de eso. En el fútbol pasa lo mismo, que parece como menos picante, pero ¿cómo te corres? ¿Alguien más? ¿Sí? Wow. Yo no, o sea, a mí me parece, Cristina me parece básicamente una militante política. O sea, no la veo a ella en el lugar, como decís vos, de la síntesis dialéctica. Esto viene a que estuve en un programa de televisión donde mostraron una discusión entre Cristina y David Viñas, donde David Viñas decía que él era un intelectual crítico que no podía dejar de ser pesimista, y Cristina le decía, yo soy una militante política, no puedo sino ser optimista. Y como mostrando las dos posturas. Y cuando yo tuve que opinar, dije que a mí me interesaba deconstruir ese binomio, como que entiendo que también ser pesimista, sobre todo para los que trabajamos en el mundo intelectual, ese pesimismo es una forma de militancia, ¿no? Es como... Por ahí los dos extremos son demasiado fuertes, demasiado extremos, justamente. Yo, o sea, más allá de que Cristina tenga mucho bagaje cultural, bueno, haya escrito el libro más vendido de este año, etcétera, etcétera, no me parece que su lugar sea de enunciación, sea el de un intelectual, no habla desde ahí. Entonces, sí me parece que es de las pocas personas que yo conozco como militantes políticas que apuestan a un crecimiento intelectual. Le dan un lugar a lo intelectual que la mayoría
de los bichos políticos, ¿no? De la gente que hace política tradicional, no hace. Las nuevas formas de la política me parece que sí son mucho más abiertas al desarrollo intelectual, ¿no? Por ejemplo, el feminismo, que tiene un fuerte bagaje teórico detrás y aparte una vocación de estudio, de toda la deconstrucción de género, además de la práctica militante en la calle, necesita de un corrimiento en la desnaturalización de ciertos lugares que supone un trabajo intelectual fuerte. Yo creo que la política que viene tiene que ir por esa dirección. Gente, muchísimas gracias.